Seguimos estudiando la prehistoria y ahora nos toca el neolítico. Sabemos que la edad de piedra se divide entre paleolítico y neolítico y ahora nos toca estudiar el neolítico. ¿Qué significa neolítico? Está formado por el prefijo neo, que significa nuevo, y lítico, que significa piedra, es decir, que es la nueva edad de piedra. El neolítico comenzó aproximadamente desde la aparición de la agricultura y la ganadería hace unos 12.000 a 10.000 años atrás, tenemos que tener en cuenta que no a todos lados aparece al mismo tiempo, y finaliza cuando se inventa la escritura, que nosotros tomamos siempre como el inicio de la historia. Hace también aproximadamente unos 6.000 años, que es el lugar donde más antiguo se conoce la escritura, en la zona de Mesopotamia y Egipto. El clima. Hubo un cambio climático aproximadamente hace 10.000 años, el clima se hizo más templado, los glaciares retrocedieron, muchos animales tuvieron que migrar a lugares donde estaban acostumbrados a vivir, es decir, con más frío, o la mayoría se extinguieron y solo sobrevivieron los más pequeños. Obviamente que el cambio climático va a ser trascendente para los cambios sociales y económicos en la Tierra. La economía ahora va a ser productiva, es decir, que los seres humanos van a reponer aquello que consumen. Gracias a la aparición de la agricultura, es decir, poder plantar nuestros propios alimentos, y además la domesticación de animales, es decir, la ganadería. Los cambios en la vida humana fueron tan trascendentes que un historiador, Gordon Childe, llamó a este periodo la revolución neolítica. Pero ¿quién inventó la agricultura? Sigue siendo un misterio. Hay algunos que tienen la teoría de que fueron las mujeres que se encargaban de recoger frutos, que observaron que al caer una semilla en la tierra, ésta podía germinar. Pero sigue siendo una teoría. ¿Qué consecuencias trajo esta economía productiva? Bueno, si hay más alimento, va a haber mejor salud y obviamente que eso va a llevar a que crezca la población. Pero también se produce un excedente de alimentos. ¿Qué significa excedente? Excedente es algo que sobra. Si tengo más alimentos, más de los que puedo alimentarme a mí mismo y a mi familia y a los animales, voy a poder guardarlos o en este caso también puedo hacer un trueque, que es una forma de comercio, es decir, intercambiarlo por algo que yo no tengo. Esta sociedad en la que crece la población se va a necesitar aldeas, que son un conjunto de viviendas en el que aproximadamente viven unas 200 personas y donde es necesaria la vida sedentaria. ¿Qué significa eso? Al contrario de lo que sucedía en el Paleolítico, ahora necesitamos permanecer en un lugar de forma permanente para poder cuidar los animales y los cultivos. Veamos el ejemplo de una aldea. Necesitan estar al lado de una fuente de agua dulce para consumo y para pesca, necesitan campos de cultivo, lugares para domesticar animales, viviendas y personas que se dediquen a distintas tareas. Además de una muralla, y casi siempre tratan de poner las aldeas en lugares elevados para evitar que los enemigos vengan a atacarlos. En esta organización social tiene que haber una división de tareas. Varias personas implican distintas tareas y también se necesita una autoridad permanente, casi siempre a mano del Consejo de Ancianos. Las personas más viejas son las que más experiencia tienen y se dejan que ellos resuelvan los conflictos, porque ahora las sociedades van a ser más complejas, más personas implican más complejidades. Por lo tanto, se va a hacer necesaria la creación de leyes orales y con el tiempo leyes escritas. Las herramientas obviamente que van a cambiar y ahora vamos a ver la piedra pero pulida. En este video vemos más o menos cómo lo hacían. Una piedra siendo frotada contra otra para lograr puntas mucho más perfectas que rindan mucho más. Al cambiar la economía van a cambiar el tipo de herramientas utilizables. Además del hacha, la azada para hacer orificios en la tierra para poner semillas, la hoz para sacar tanto el pasto como los cultivos, el mortero o molino de mano para poder machacar las semillas, los telares y además de vasijas y cestos tan importantes para poder poner los excedentes de alimentos. ¿En qué creían?
Seguían teniendo amuletos y seguían creyendo la vida de ultratumba, enterrando a sus muertos con sus pertenencias. Pero ahora adoraban a las fuerzas de la naturaleza, sobre todo la fertilidad de la tierra y todos aquellos fenómenos naturales que no podían explicar de otra forma. Ahora necesitamos adorar al sol, a la lluvia, a la fertilidad de la tierra, porque la vida depende de los frutos que da esa tierra. Entonces, tiene la necesidad de conocer y controlar las fuerzas que influyen en esa agricultura. Aparecen los primeros calendarios, los primeros santuarios religiosos, aparecen hechiceros y danzas rituales para los mejores cultivos. Lo que nosotros conoceríamos como arte, primero tenemos las cerámicas tan importantes para poner sus alimentos. Acá aparecen las primeras formas artísticas. Se podían hacer cocidas o secadas al sol, algunas eran tejidas y casi siempre decoradas con formas geométricas o también animales. Y habían de muchos tipos y formas. Seguían haciendo esculturas, pero ahora no solo de piedra, sino también de arcilla, en donde dominaban las figuras femeninas siempre asociadas con la fertilidad. No solamente la fertilidad humana, sino la fertilidad de la tierra, pero también se han encontrado rastros de estatuas de animales. Sigue existiendo el arte rupestre, es decir, el arte que se hace en las paredes de las cavernas, pero ahora casi siempre se hace en el exterior o cerca del exterior de las cavernas. Hay mucha más variedad de temas y las escenas ahora cuentan una historia. Y sobre todo, predominan las figuras humanas sobre la de los animales. Y las figuras además se vuelven más estilizadas, más simbólicas que reales. Y ahora vamos a ver algunos de esos ejemplos para darnos cuenta. Aparecen más humanos, también hay manos, ya sea en positivo, es decir, cuando ponían en sus manos el color y las apoyaban en la pared, o cuando soplaban y quedaba impresa la mano, pero en negativo. Vemos los animales que ahora ya no son tan perfectos, sino son más bien estilizados, vemos muchas figuras humanas y vamos a comparar acá. Vemos aquí un bisonte del Paleolítico en la cueva de Altamira, perfectamente hecho, con todos los detalles. Y vemos aquí uno en el Neolítico. Sería el mismo animal, pero lo vemos mucho más esquemático, mucho más estilizado, sin detalles. Vemos una figura humana. Y miren aquí, aún mucho más estilizados, son apenas unos trazos. Y si uno ve estos tres ejemplos de cómo con el tiempo va cambiando la forma de hacer los dibujos, esa simplificación es la que va a llevar a la escritura. Necesitamos primero ver algo muy real, eso mismo luego lo podemos hacer de una forma más simple, lo podemos simplificar mucho más y de esa simplificación vamos a llevarla después a un signo que va a ser con el tiempo una letra. También ahora tenemos el arte megalítico. Esto es típico del neolítico. Mega significa grande y lito significa piedra. Es decir, que eran enormes piedras que tenían fines funerarios, conmemorativos o también para poner límites. El primero de este arte megalítico es el menhir, y que significa piedra larga. Eran piedras de muchos metros de altura que se podían poner solos o formar hileras. Después tenemos los dolmens, que significa mesa de piedra, que eran unos sepulcros, que eran colectivos, que podían poner piedras verticales con una horizontal de techo de forma aislada o en galería, y las que eran en galería le podían poner arriba tierra y así hacer una tumba mucho más grande. Miremos un video de su construcción. Primero elegían un lugar donde iba a estar ese sepulcro, se preparaba el terreno, se lo medía, se cavaba porque allí iban a instalar las piedras más grandes, se hacían rampas porque por ahí iban a trasladar las piedras hasta colocarlas allí, con un trabajo que es colectivo, que es típico de estas sociedades neolíticas y las sociedades que van a venir después en la edad de los metales. Se trataba de buscar las mejores piedras de una cantera cercana, donde con las pocas herramientas que tenían con otras piedras, pero usaban ¿qué? Agua caliente a la que se le ponía pedazos de madera, hinchar la madera, rompe los bloques. Y se supone
que la trasladaban de esta forma. Obviamente es solamente teorías. Los lugares donde podían tener muchos troncos, esta actividad colectiva hace que pudieran con troncos ir trasladándola hasta el lugar elegido. Ahí sirve la rampa, tiran hasta que esa piedra cae en el lugar que tenían cavado. La arrastran para que quede de forma vertical y empiezan a rellenar el terreno. Obviamente que esto es una teoría de cómo podría haber sido, porque al ser prehistoria no han dejado nada por escrito, ¿verdad? Y así van poniendo las siguientes. Es un trabajo gigantesco, lo hacen por devoción, es trabajo en equipo, con muchísimo esfuerzo. Y así van haciendo el resto de la galería. Y lo que falta es ponerle la tapa, la piedra de forma horizontal, a modo de techo. También un esfuerzo gigantesco. Vieron que ya cubrieron todo, entonces arrastrar la piedra ahí es más fácil sobre un terreno más chato. Siguen poniendo las piedras, haciendo de techo y vamos a ver cómo quedaría por dentro este nuevo sepulcro. Quedaría totalmente oscuro, sería un lugar de recogimiento, un lugar muy importante para adorar dioses, para enterrar a muertos importantes, y está pronto. Se han descubierto muchos en Europa de este tipo de construcción. Algunas son enormes y otras son más pequeñas. Y ahí está el sepulcro, que hay un sentimiento de recogimiento muy importante en ese lugar tan oscuro. Otra forma de arte megalítico es el cromlech, que quiere decir piedra curva, que son círculos enormes de unos 50-60 metros de diámetro que forman grandes bloques de piedra, y el más famoso de todos ellos es Stonehenge, en Inglaterra. El lado de su izquierda es como está en la actualidad, aunque está reconstruido, se supone que está bastante bien reconstruido. Y en la derecha es la imagen de lo que debe haber sido en la realidad. Se supone que es una especie de centro astronómico, una especie de calendario, y es el más famoso de los cromlech que existe en el mundo. Y ese es el arte megalítico, típico de la época del Neolítico y de la Edad de los Metales.